Buenas tardes. Estamos ya iniciando el tercer webinar. Buenos días y buenas tardes, depende desde donde estén conectados. Y bienvenidos a este tercer webinar de la campaña Es hora de transformar. Mi nombre es Junquer Arnaud, que voy a ser la persona que les voy a acompañar moderando este encuentro. Y decirles de entrada que para nosotros es un honor que nos puedan, para todo el equipo de Reimagine Education Lab, es un honor que nos acompañen, que nos dediquen este tiempo, que se dediquen a ustedes este tiempo para compartir juntos inspiraciones, reflexión de realmente esta escuela que amamos y queremos transformar, cómo juntos podemos inspirarnos para dar respuestas en estos momentos complejos y de desafíos importantes. Ahora estaremos aquí esperando que se conecte la mayor gente posible. Somos conscientes que venimos de distintos sitios. Entonces sí que les pediría, los que ahora van entrando, que si quieren ponernos desde donde se conectan, del lugar del mundo donde se conectan, pues nos encantará, porque nos encanta saber y acoger a los amigos. Ya vemos aquí que estamos desde Guatemala. Perfecto, buenos días. Vamos a ir desde Córdoba, también Argentina. Muy bien, bienvenidos desde Argentina, desde Bilbao. Mucho gusto desde Bilbao. Vamos a estar aquí durante una hora. Este webinar va a estar una hora más o menos, va a durar 30 minutos hablando los ponentes y luego en las preguntas. Bien, aquí muy bien Luis, nos está ya diciendo que buenas tardes, muy bien, desde la cuna de Gaudí, bienvenido desde la Chanfle. Muy bien, familia, estamos aquí, es una familia grande. Vanessa desde Guatemala, saludos desde Ciudad de México. Muy buenos días, Ciudad de México. Desde Madrid, buenas tardes, Madrid. Caracas, Venezuela. Muy bien, Venezuela. España, Valencia. Buena tarde. Muy bien, México. Bien, México, están activos en México. Muy bien, desde La Pampa, Argentina. Muy bien, Argentina, Guayaquil, Ecuador. Qué bien, Caterín. A los amigos de Guayaquil, bonita ciudad, Guayaquil. Muy bien, perfecto, Guayaquil, aquí estaremos con todas las personas, algunos seguramente hemos estado escuchando durante los 3 webinars, a esos gracias por su fidelidad y a los que se conectan ahora por primera vez, pues bienvenidos a esta aventura. Bien, Colombia, Chiapas, México. Muy bien, Colombia, saludos, buenos días a ese parte de nuestro planeta tan lindo que es América Latina, tan bonito, con gente tan maravillosa. Muy bien, Maracay, Venezuela, buenos días, México, perfecto, México, bueno, México están ganando México, Buena tarde desde Cascais, Portugal. Montevideo, Uruguay, bienvenidos. Muy bien, siempre. Aquí estamos todos activos desde México. Nos dicen ustedes siempre activos, aquí todos activos. Aunque nos han dicho que nos tenemos que quedar en casa, la actividad y las ganas por transformar no la perderemos. Irene desde el País Vasco, Guipúzcoa, Caixo Irene. Muy bien, País Vasco, perfecto, México, Guayaquil, Brenda, Guayaquil, saludos, buenos días. Buenos días también desde Montevideo, Uruguay. Perfecto. Pues vamos a ir entrando, seguramente hay muchísima gente que seguro hasta ni tan solo podemos aquí mirar ni el programa es capaz igual de registrar. México, Cascais, Buenos Aires, León. Perfecto, bienvenidos amigos. Y antes de empezar sí que nos gustaría que pudiéramos, en pantalla ustedes ven estas pequeñas instrucciones
que es para tal como vamos a proceder para poder intentar tener este webinar lo más ordenado y que podamos aprovecharlo. Aquí les estamos diciendo, fíjense que las preguntas las pueden realizar a través del chat. Ustedes en su pantalla, en el lado derecho, tienen un icono con un interrogante, que allí es donde se hacen las preguntas. Ustedes pueden a lo largo de la conferencia ir formulando sus preguntas y nosotros las procesaremos y luego las lanzaremos en el momento de hacer el debate. Por este mismo conducto, también ahora vamos poniendo el nombre. La sesión va a ser grabada desde ya, con lo cual esto va a estar disponible en 24 o 48 horas. Ustedes la tendrán disponible en las redes sociales perfectamente. También, al final, junto a la grabación, les enviaremos un formulario, una encuesta final, para recabar ideas, para pedirles qué ideas nos proponen para hacer después de esta trilogía de webinars, de estos 3 webinars que hemos hecho, a ver qué quieren, qué se les ocurre, qué nos inspiran, porque tenemos camino por delante y entre todos podemos ser mucho más creativos. Muy bien, desde Sevilla nos están diciendo, está entrando más gente, Sevilla, muy bien, Montevideo, Barcelona, Uruguay. Bien, estamos aquí desde muchos países, desde muchos lados. Eso quiere decir que la educación nos urge, nos apasiona. Muy bien, Montevideo, pues sin más rodeos, sin más esperas, bienvenidos a todos. Portugal, Sintra, boa tarde, Caixo, bienvenidos, buena tarde. Entramos ya en lo que es nuestro webinar. Hoy van a compartir este rato con nosotros Mariana Martínez y Xavier Agay. Mariana Martínez es Consult Coach del equipo de Reimagine Education Lab. Ella es uruguaya, vive en Uruguay y forma parte de nuestro equipo y con la representación que tenemos allá en Uruguay. Si tenemos que presentarla con unas palabras, yo diría que Mariana es creatividad llevada a la acción con alma de educadora. Esto es Mariana y Mariana nos aporta esa visión creativa, educadora y desde la alma educadora y cooperativa. Y Xavier Aragay, ya lo conocen muchos, pero Xavier nos aporta también, si tuviéramos que decirlo en una palabra, Xavier es el inspirador disruptivo que desde la visión y el diagnóstico nos lanza preguntas que igual a veces nos dejan incómodos, pero que nos permiten avanzar. Bien, pues adelante, Xavier y Mariana, muchas gracias. Encantados de que queráis compartir vuestras inspiraciones en este webinar que hoy titulamos Avanzar en la transformación educativa, metodologías y herramientas para impulsar un cambio profundo para no volver a la normalidad anterior. Buenas tardes, Xavier y Mariana. Adelante y gracias ya desde ahora. Muy bien, muchas gracias, Junquera, por esta preciosa introducción. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buen mediodía a la hora que ustedes tengan y muchas gracias por estar aquí en este tercer webinar. Para nosotros es un honor, su ilusión, sus ganas de regalarnos este tiempo para seguir reflexionando en torno a la transformación de la educación. Querríamos resaltar las 2 ideas más importantes de este webinar. La primera, lógicamente, es avanzar en la transformación. Recuerden, tenemos 2 manos. Además de la mano derecha para asegurar el día a día, hemos de utilizar la mano izquierda para avanzar. Continuar con este deseo, con esta convicción de que hoy lo que hemos de hacer es transformar la educación, no solamente gestionarla. Y, por supuesto, hacerlo ahora para anticipar ya, porque no queremos volver a la normalidad anterior. Bien, pues si les parece, vamos a empezar
Y como hicimos en el segundo webinar, vamos a hacer muy rápidamente un pequeño recordatorio de las ideas clave de los dos anteriores. Si alguna persona se ha incorporado en este tercero, ya sabe que puede, mediante el acceso a nuestro blog, digamos, seguir los dos anteriores con la versión grabada. Bien, respecto al primer webinar, ¿cuáles son las ideas clave? Bien, actuamos bien delante de la crisis, respondimos y lo hicimos haciendo un gran esfuerzo. Esta es la primera idea. La segunda, estamos en la enseñanza remota de emergencia. Recuerden, le hemos puesto nombre. Esto no es ni educación online ni educación virtual. Es lo que hemos podido hacer. Es una respuesta que hemos dado a una situación que no estaba ni planificada ni pensada. Pero recuerden que este no es un lugar para permanecer, porque o bien volveremos a lo anterior sin consolidar los aprendizajes que hayamos hecho, o bien nos vamos a dedicar a perfeccionar esta enseñanza remota de emergencia desgastándonos a fondo sin anticipar el futuro. Y para hacer un cambio profundo necesitamos tiempo. A esto hoy también le vamos a dedicar tiempo, valga la redundancia. Tiempo para pensar, para conectarnos. Y recuerden que pusimos el ejemplo de una herramienta para robar tiempo al tiempo, que era la libreta personal. Respecto al segundo seminario, le pido a Mariana que nos haga el resumen un poco de este segundo seminario. Sí, bien. Hola Xavier y buenas tardes para todos. En el segundo seminario, Xavier y Luis nos recordaban la importancia que tiene ver la crisis como una oportunidad para avanzar. Nos decían que estamos aprendiendo muchas cosas, estamos descubriendo muchas cosas y lo importante de aprovechar estos aprendizajes para cuando volvamos a la presencialidad. Aprender de los elementos que ya se utilizan en el diseño del aprendizaje en línea, que se utilizaban además antes de que estuviéramos en esta situación, y para luego poder incorporarlos a las prácticas que vamos a realizar después. Nos recordaban que se aprende haciendo, que se avanza reflexionando y prototipando. Esta idea de tomar pequeños grupos de docentes, de alumnos, e ir experimentando, pero reflexionadamente y evaluando pequeñas experiencias para luego expandir y ir transformando cada vez más nuestras escuelas. Nos recordaban que necesitamos audacia, liderazgo y tiempo, y que el cambio está en nosotros mismos. Muy bien, muchas gracias Mariana por este resumen del segundo webinar y por tanto ya entramos decididamente en este tercero, ¿no? Es evidente que deseamos transformar lo que pasa en el aula, sea el aula remota que tenemos hoy o sea el aula presencial que teníamos o que tendremos. Pero nuestra mirada debe ir más allá, mucho más allá. Porque si solo miramos y solo queremos transformar lo que pasa en el aula, vamos a chocar contra un corsé, contra un techo de cristal que nos va a impedir que se consoliden todos estos cambios. Fíjense, apostar por un cambio profundo en el aula, evidentemente, ahí es donde estamos. Pero debemos apuntar a una transformación integral de toda la escuela, porque si no, los cambios no se consolidarán y van a ser muy limitados. Fíjense en este esquema que les planteamos ahora. De hecho, deseamos transformar el aula. Este es nuestro sueño. Llevamos años. Hemos incorporado muchas innovaciones en el aula y recuerden que nos ha costado mucho que se consolide esto. Pero debemos transformar el proceso de enseñar y aprender de forma integral, porque va más allá del aula. Por tanto, nuestra mirada debe ser más amplia. Pero deberemos cambiar equipos, ayudar a cambiar la mirada de las personas, deberemos cambiar la estructura, el organigrama, la cultura, el espacio.
Estamos apostando a que es toda la escuela la que se debe de transformar. Esta es nuestra mirada. Ya intentábamos tenerla antes de la crisis del coronavirus, pero ahora es mucho más importante. Ahora sabemos que para que podamos consolidar cambios profundos dentro del aula, necesitamos apostar a una transformación en toda la escuela. ¿Y por qué esto? Esta sería, digamos, una pregunta muy importante. ¿Por qué debemos transformar toda la escuela? Bien, debemos transformar toda la escuela porque, de hecho, hoy la escuela no está respondiendo a la educación que deberíamos dar. De hecho, recuerden que la escuela ya estaba en crisis antes del coronavirus. Vamos a decirlo claro, la escuela ya no estaba respondiendo, dando la educación que nuestros alumnos necesitaban, porque no educaba para un mundo incierto, para un mundo discontinuo, que es el que nuestros alumnos han empezado a vivir ya y van a vivir más. Lo que pasa es que antes no nos dábamos cuenta, estábamos en nuestro mundo, en nuestra inercia, y la crisis del coronavirus ahora nos lo ha demostrado, nos lo ha lanzado a la cara y nos lo ha hecho ver de forma mucho más clara de golpe. Pensemos en nuestros alumnos, pensemos incluso en nuestros alumnos más jóvenes. En un niño, en una niña que entre con 3, 4 o 5 años a la escuela ahora en el 2020, va a estar 15 años, saldrá en el 2035, luego quizá va a la universidad. Su vida profesional será a partir del 2040. Miremos ahora en el 2020 hacia el 2040. Debemos educar a la persona para que pueda vivir plenamente en este mundo que va a vivir, que ya es incierto, que ya es distinto. Esta es la razón por la que hay que hacer una transformación profunda. Pero luego de preguntarnos por qué, podríamos preguntarnos ¿y para qué? Bueno, pues está enlazado con el por qué. Porque, de hecho, nosotros deseamos una educación integral, en la que, sin dejar de aprender, lógicamente, se desarrolle la totalidad de la persona y se desarrolle a fondo. Porque esto para nosotros es lo más importante. Y esto es lo que hoy no estamos ofreciendo. Esta es la razón de por qué y para qué hemos de apostar a una transformación muy profunda. Pero Mariana, para responder de forma adecuada a este reto, ¿podemos identificar algunos elementos clave que nos ayuden a situar en otra perspectiva? Sí, Xavier. Identifiquemos algunos elementos. Primero que nada, cuando decimos transformar toda la escuela, realmente queremos decir transformar toda la escuela, ¿sí? Nosotros tenemos como unos límites internos o también pueden ser estructurales de nuestras escuelas que no nos permiten ir más allá de estas transformaciones que estamos haciendo, que realmente casi todas las instituciones están haciendo alguna transformación, pero no nos dejan movernos más allá del aula. Y lo que necesitamos es transformar la escuela, es romper esas barreras e ir más allá. Y para eso necesitamos cambiar la cultura, cambiar la estructura, la organización, el espacio físico, el mobiliario, las metodologías, sí, pero también los objetivos, la planificación, la comunicación con las familias. Entonces, si estos cambios no los hacemos todos juntos, estos cambios pequeños que veníamos haciendo no los vamos a poder consolidar, que es lo que nos pasaba hasta ahora. Por lo tanto, todo esto conforma un proceso, porque no podemos hacer todo esto de un día para el otro. No es un acto, no es una formación, ni tampoco son metodologías de moda que tenemos que incorporar. Es un proceso. Y que nosotros este proceso ya lo hemos empezado, lo vamos a tener que extender y vamos a tener que involucrar a toda la comunidad educativa. Y ahí para esto también va a ser muy importante la comunicación.
Por lo tanto, ese es otro elemento que vamos a tener que fortalecer. Por lo tanto, y sobre todo para los directivos, pensemos que no podemos gestionar solamente el día a día. Vamos a necesitar liderazgo, audacia y tiempo. Y este tiempo y este liderazgo no lo vamos a necesitar a la vuelta, sino que lo tenemos que empezar a desarrollar y a fortalecer ahora. Porque a la vuelta vamos a tener muchas otras tareas para ocuparnos. Y el liderazgo lo vamos a tener que empezar desde ahora. Ya sabemos que ahora también estamos un poco complicados con los tiempos y que el tiempo siempre es algo difícil de hacerse, ¿no, Xavier? Sí, efectivamente. Tiempo. Alguien estará pensando seguro ahora, pero tiempo es precisamente lo que no tengo, lo que no tenemos. ¿Por qué no nos paramos un poco aquí? Porque siempre vamos faltos de tiempo. Detengámonos un momento en la necesidad de tener tiempo. Este era precisamente uno de los problemas, no sé si se acuerdan, de antes del coronavirus. En la anterior educación presencial tampoco teníamos tiempo. Siempre andábamos pensando que ahora no tengo tiempo, pero que en el futuro quizá algún día lo tendré y entonces haré los cambios. Y van pasando los años y este tiempo nunca llega. Al contrario, tenemos la sensación de que cada vez tenemos menos tiempo. Y ahora nos pasa lo mismo en esta a veces hiperactividad que nos ha cogido en la enseñanza remota de emergencia. Y quizá esto del tiempo sea uno de los elementos más importantes que debamos cambiar. Y que lo debamos cambiar ahora. A lo mejor el cambio está aquí. Porque si tuviéramos tiempo, ya estaríamos ahora apuntando a cambios profundos, ¿no? Fíjense, permítanme que les cuente una experiencia personal. Yo tuve la oportunidad de trabajar un par de años como gerente en un instituto de investigación oncológica en uno de los hospitales más prestigiosos de Barcelona. Era el gerente del instituto. Estaba lleno de investigadores, más de 200 investigadores estaban todo el día investigando cómo curar mejor el cáncer. Y un día el director médico, cuando hacía poco que yo trabajaba allí, me comentó, es que Javier, tú vienes de la educación, ¿no? Fíjate, yo creo que voy a contarte cuál es, desde mi percepción como director médico, la gran diferencia que hay. Fíjate, nosotros en la salud, en la medicina, desde hace más de 100 años, reservamos tiempo en nuestro día a día para curar mejor a los enfermos que no tenemos hoy. Un médico no puede darse el 150% de su tiempo a los enfermos de hoy. Debe reservar tiempo hoy, y él lo situaba en aproximadamente un mínimo del 10% del tiempo del día a día, para que aquellos enfermos que no conocemos, cuando vengan, los podamos curar mejor que los que tenemos hoy. Y yo pensé, esto es muy importante. Claro, lo que nos pasa en educación es que nos vaciamos en los alumnos que tenemos hoy, el 120, el 140, el 150%, y no reservamos tiempo para aquellos alumnos que no tenemos hoy, pero que tendremos. Y entonces, claro, la medicina, la salud, desde hace 100 años avanza a una velocidad muy grande y a veces tenemos la sensación que en educación nos dedicamos a repetir y a vivir los mismos problemas curso a curso, año a año. Claro, en ese sentido, fíjense, el tiempo está en nuestro marco mental. El tiempo está en lo que nosotros entendemos de él. Y el tiempo está íntimamente ligado al encargo que yo creo que tengo. Si yo soy un directivo, el encargo es hacer cosas a todos y controlarlas y resolver conflictos el día a día. Y si yo considero que este es el encargo, pienso, bueno, cuando acabe mi encargo ya tendré tiempo y no lo tengo nunca. Y si soy docente,
el encargo que tengo es hacer a los alumnos cosas, transmitir el currículum y no tengo tiempo. ¿No será que la concepción del tiempo y el encargo, el marco mental que yo tengo del encargo que tengo como docente, como directivo, están íntimamente ligados? Y que quizá he de interiorizar, tener tiempo, la libreta personal, quizá he de trabajarme, que quizá el encargo que yo tengo hoy, sea docente o sea directivo, ya no es solamente hacer funcionar la escuela. En mi encargo está dedicar X tiempo, un 10, un 15, un 20, el que pueda, el que sea, a transformar la educación. Y entonces, quizá pasaré de pensar que no tengo tiempo a interiorizar un nuevo encargo, transformar y llenar entonces mi tiempo de proyecto futuro. Porque no vamos a tener días de más de 24 horas. Y es ahora que hemos de empezar a transformar. Este es un elemento clave. Y otro elemento clave del cambio es que deberemos movilizar a toda la comunidad educativa. Fíjense en esta fotografía, hay una bola del billar que está en plena trayectoria, tiene inercia. Debemos pensar que las escuelas tienen mucha inercia y que por tanto cualquier cambio es mejor no improvisarlo, no hacerlo de golpe, es mejor planificarlo, comentarlo, reflexionarlo, trabajarlo. Porque entonces, si podemos contar, si podemos movilizar, si podemos mover a toda la comunidad educativa, alumnos, profesores, familias alrededor de un proyecto de transformación, seguro que todo será más fácil. Claro que entonces ustedes dirán, bueno, Javier, esto que dices está muy bien, pero entonces, ¿por dónde empezamos? Porque esto parece que es un poco complejo. Bueno, seguramente sencillo no es. Esto parece evidente, pero es posible. Y sobre todo, lo que nos parece que es importante es incorporar una metodología del proceso de cambio. Ojo con la palabra metodología. Hablamos de metodología, no de metodología de aula, sino del método para hacer el proceso de cambio. Estamos hablando de un cambio que será pedagógico, pero también y sobre todo será un cambio organizacional. Es el conjunto de la organización escuela que deberá transformarse. Y este, si me permiten, es un enfoque mucho más amplio. Es por eso que hemos creado una metodología. Nosotros como equipo hemos creado una metodología del proceso de transformación que denominamos RIEDUSIS y que muchas escuelas y universidades del mundo ya están incorporando, ¿no? RIEDUSIS significa Sistema para Reimaginar la Educación y es una metodología del camino del cambio, del proceso de transformación. Y ahora entre Mariana y yo, muy resumidamente, vamos a intentar explicarles algunos elementos clave de esta metodología. Bien, Xavier. Es evidente también, vamos a aclarar que tenemos pocos minutos y que tampoco vamos a poder profundizar para poder aprender todo lo que significa la metodología, pero sí que les vamos a poder compartir algunas pistas importantes para tener una idea global de lo que nosotros trabajamos con esta metodología. Entonces, el elemento principal y el elemento del cual nosotros partimos es poner el desarrollo de la persona en el centro del proceso de enseñar y aprender. Esto quizás es una frase que la hemos escuchado en muchos lugares, es una frase que quizás la decimos y la repetimos, pero que nosotros realmente nos la creemos y que es la esencia de nuestra metodología y que trabajamos para que esto se pueda materializar y concretar. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos? Lo primero que hacemos es definir los rasgos fundamentales de la persona que nosotros queremos educar. Entonces, ¿a qué nos referimos con los rasgos? Nos referimos a aquellas habilidades o rasgos del carácter de la persona que nosotros consideramos en nuestra institución como fundamentales, ¿no? Esas habilidades que yo quiero que nuestro alumno desarrolle y con las que quiero que salga de nuestra institución.
Esto a veces muchas instituciones lo tenemos. Hemos pensado en un perfil del egresado, también se le llama, ¿no? Y lo tenemos desarrollado, articulado, incluso a veces con algún indicador. Pero esto, muchas veces lo que sucede es que se queda guardado en un cajón o se queda colgado en un cuadro muy bonito, pero nos falta que esto forme parte de nuestra esencia para planificar las actividades que les ofrecemos a los alumnos e incluso en las devoluciones y evaluaciones que hacemos a los alumnos y a las familias. Entonces, vamos a mostrar un ejemplo de lo que queremos decir con estos rasgos. Si esto es un ejemplo de que podría ser una rueda de rasgos personales, como nosotros le llamamos. Una persona crítica, una persona creativa, cooperativa, compasiva o multilingüe, ¿sí? Y a partir de ahí es que luego vamos a empezar a definir otros elementos de la metodología de transformación. Xavier. Bien, sí. Otro elemento clave, si nos permiten, es el impacto. Nosotros le denominamos impacto a un concepto que es muy importante. Fíjense esta fotografía, qué impacto el agua le ha dado a esta persona, ¿no? Pues fíjense, al alumno todo le impacta. Al alumno que tenemos en la escuela todo le impacta. La forma como se sienta, la forma como entra, la forma como sale, la forma como juega en el patio, la forma como come en la escuela. Todo le impacta. ¿Qué significa el concepto impacto? Para nosotros el impacto está más allá de los resultados, más allá de las competencias, más allá de forma consciente o inconsciente de todo lo que le pasa a lo largo de la escolarización. Y el impacto existe siempre. Incluso puede ser un impacto positivo, puede ser un impacto negativo. Dado que el impacto existe, ¿por qué no identificarlo previamente? ¿Por qué no vincularlo a los rasgos? ¿Por qué no desglosar los rasgos en impactos y buscarlos? Y vincularlos, evidentemente, a toda la actividad educativa que hacemos. Por tanto, el impacto es otro concepto muy importante. Y tú, Mariana, ¿qué nos dices de la necesidad de prototipar? Sí, la necesidad de prototipar es fundamental. Nosotros lo utilizamos, este método del prototipado, como una manera de poner en acción todas estas transformaciones que soñamos, porque creemos que teniendo una experiencia concentrada, recuerden lo que nos decía Xavier y Luis en el webinar anterior, ¿sí? Incorporar estos elementos de diseño, pero a una parte muy acotada de nuestra escuela, puede ser un nivel o 2 niveles, un ciclo, ¿sí? Y ahí es donde voy a poner en marcha, en este prototipo, voy a poner en marcha todos aquellos elementos que apuntan a la centralidad del alumno, a desarrollar este modelo de persona que nosotros soñamos. Y voy a articular todos estos otros elementos que yo quería transformar, por ejemplo, la cultura, la organización, los horarios, la agrupación de los contenidos, las metodologías, la coordinación del equipo docente. Voy a articularlo todo para que realmente sea una realidad que yo pongo al alumno en el centro. Esto es lo que nos va a permitir avanzar de a poquito, porque con estas experiencias vamos a poder evaluar y reflexionar sobre la acción para luego poder extender estas experiencias. Xavier nos va a contar un poco más sobre la evaluación. Sí, efectivamente. La evaluación es otro de los elementos clave de la metodología Reduxys, pero no me refiero a la evaluación de los alumnos, no me refiero a la evaluación de los docentes. Me refiero a evaluar cuál es el impacto que las innovaciones, las transformaciones, los cambios que hacemos están haciendo en el desarrollo humano, en el perfil del egresado de los alumnos. Y esta es una cosa que normalmente no se hace, no se mira. Esta metodología incorpora la evaluación de las innovaciones y del impacto que hacen como la verdadera brújula, como el verdadero motor que nos ayude en este proceso de transformación que dura tiempo a ver si estamos enfocando, si estamos acertando, si estamos realmente educando de forma integral la persona, que este es obviamente el objetivo más importante.
Bien, fíjense, este es un esquema, no vamos a explicarlo con detalle, este es el esquema sintético de lo que significa la metodología Reducis. Fíjense, la tercera columna a mano derecha normalmente no existe en los esquemas educativos y es la de los impactos humanos que estamos haciendo. Normalmente partimos de una misión y nos centramos siempre en el proceso de enseñar y aprender. Tenemos unos recursos, organizamos unas actividades y conseguimos unos resultados normalmente académicos. Y ya está. Y nosotros decimos, no, oiga, no está. Ahí estamos impactando a la persona, estamos influyendo muchísimo en la conformación de lo que se denomina el carácter. Y otro elemento clave de esta metodología es ir avanzando por fases. Aquí están en este esquema resumidas todas las fases que planteamos. Partimos de visionar, definir, enmarcar el proceso de cambio, reformular nuestro modelo educativo, reestructurar nuestra cultura y organización interna, prototipar, evaluar y luego ampliar, ¿no? Bien, fíjense que en el fondo, y ahora enlazo con lo que habíamos estado diciendo en el segundo webinar, esta metodología nos ayuda a ¿qué? Bueno, recuerden, hemos tenido que pasar de una enseñanza presencial improvisadamente a lo que hemos denominado enseñanza remota de emergencia. No podemos quedarnos ahí. Hemos de continuar avanzando y esta metodología nos ha de permitir, tomando algunos elementos de lo que denominamos el aprendizaje online, afianzar los aprendizajes que estamos haciendo, replantear nuestro proceso de enseñar y aprender, redescubrir el perfil del egresado para anticipar que la vuelta a una nueva normalidad nos permita tener una nueva educación presencial con un inicio de transformación importante. Porque fíjense, y esto también es una transparencia del primer webinar, de lo que se trata es de pasar del hacer al ser. En nuestra vida, en nuestra mirada, en la escuela. Lo importante es el ser nosotros y el educar el ser. Este ha de ser el verdadero objetivo de la educación. Y a esto hemos de dedicarnos. Bien, pensando en todo esto, yo no sé, Mariana, si tú tienes una propuesta ahora también. Sí, Xavier, en este sentido, una propuesta bien práctica que podemos hacer es comenzar a hacer esta reflexión de la que estamos hablando con la ayuda de tu libro, que es un libro que está pensado para ser un libro práctico, de reflexión, de acción, que nos lleve a la acción. Entonces, el libro lo tienen en pantalla, se llama Reimaginando la Educación, 21 claves para transformar la escuela, y lo pueden conseguir en papel o en digital, ¿sí? Se puede comprar por internet en aquellos países en donde no esté disponible la versión en papel. Y creemos que puede ser una herramienta para inspirarlos, para poder avanzar, para ayudarlos a reflexionar. Sabemos que muchos de ustedes ya lo leyeron, pero para los que aún no lo leyeron, se los recomendamos fuertemente. Mariana, muchísimas gracias por esta recomendación. Y vamos acabando ya. Fíjense, este es el camino para no volver atrás. Llevamos 3 webinars reflexionando en torno a esto, dando herramientas, haciendo reflexiones, poniéndole nombre a las cosas. Fíjense en este caracol. Claro que no le es fácil haber pasado de la piedra de la derecha a la piedra de la izquierda, pero lo está consiguiendo y con la casa a cuestas. Nosotros también lo podemos hacer. Pasar de aquella enseñanza presencial antigua, transitando por la enseñanza remota de emergencia, tomando elementos del aprendizaje online para anticipar ahora ya, dedicándole tiempo ahora, en una nueva concepción del tiempo, en una nueva concepción de mi encargo, parándome a anticipar esta nueva educación presencial que estamos soñando todos y que vendrá, no tengan ninguna duda, pero no esperen a
enfocarla entonces? Porque la vuelta a la presencialidad va a ser muy complicada, va a ser un verdadero lío. Si no lo anticipamos ahora, el peligro es que en aquel momento lo que vamos a hacer es volver a la antigua presencialidad que teníamos. Y esto no puede ser de ninguna forma. Bien, si nos permiten, vamos acabando ya con este webinar dentro de esta campaña que hemos enmarcado en Es hora de transformar la educación. Hemos acabado esta serie, les agradecemos muchísimo su interés. Más de 1000 personas de muy diferentes partes del mundo nos han seguido, se han inscrito, han tenido algunos incluso una verdadera ansiedad para podernos seguir, de lo cual estamos muy agradecidos. Para nosotros es un motivo de gran alegría. Nuestro objetivo es serles útiles, inspirarles, ayudarles en estos momentos tan complejos para poder consolidar los aprendizajes, consolidar las transformaciones, porque esto es imprescindible por nuestros alumnos, por la vocación que tenemos, porque deseamos poder hacerlo de otra forma. Por supuesto que en el tiempo que hemos tenido, que no es mucho, les hemos explicado de forma simplificada las preguntas que utilizamos, las herramientas que utilizamos y que aplicamos. De verdad que les agradecemos mucho su atención. Como decía Junquera al principio, les vamos a mandar también automáticamente a su email una última encuesta para su evaluación. Les agradecemos muchísimo las evaluaciones que ya nos han hecho, nos ayudan mucho. Y en esta evaluación en especial también les vamos a pedir que nos digan qué nos proponen, cómo quieren continuar en este mes de mayo, en el mes de junio, ¿no? Este contacto que ya hemos empezado a establecer. Bien, y con esto ya vamos acabando. Ustedes saben que a nosotros nos gusta mucho acabar siempre con alguna frase, ¿no? Y hoy hemos escogido una frase de Albert Einstein. Él en algún momento de su vida dijo: en estos momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Y nos va bien que nos lo digan, porque a veces nos obsesionamos con el conocimiento, nos obsesionamos con la transmisión de los conocimientos del currículum. Y hoy la imaginación es lo más importante. Muchísimas gracias por su atención. Bien, muchas gracias Xavier y Mariana por vuestras palabras, por la intervención. Ahora vamos a dar paso a la sesión de preguntas que muchos habéis estado poniendo aquí en el chat. Aunque estemos preguntando, ustedes pueden continuar poniendo y como ya les han dicho, esto va a ser grabado, lo pueden recoger de la web y vamos ya directamente a las preguntas. Bien, hay muchas muy parecidas, entonces intentaremos resumirlas. La primera pregunta. Cuando hablabais del tiempo, hay una pregunta que nos dice, el tiempo no se puede estirar, el tiempo es el que es, ¿no? Entonces, es un tema de prioridades y nos preguntaban qué prioridades deberían marcar nuestro tiempo y qué es lo esencial que tendríamos que enfocar ahora en este momento. Bien, mire, voy a explicarlo evidentemente no repitiendo lo que ya hemos dicho, que el tiempo está en mi interior, es como yo lo vivo, como yo lo concibo y está relacionado con el encargo. Pero vamos a poner un ejemplo concreto. Fíjense, imaginemos que un equipo se está reuniendo semanalmente, sea un equipo directivo, un equipo de gestión, de coordinación, un equipo de profesores, cualquier equipo. Imaginemos que dedica 2 horas semanales a reunirse para seguir el día a día. ¿Por qué no toman una decisión? Además de las 2 horas semanales para seguir el día a día, cada semana o semana sí, semana no, depende de cómo puedan, vamos a hacer otra reunión de 2 horas en la que va a estar prohibido hablar del día a día, hablar de los problemas del día a día y nos vamos a enfocar a lo verdaderamente importante. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué estamos aprendiendo?
qué nos gustaría consolidar, cómo podemos anticipar esta nueva enseñanza presencial. Y entonces empezaremos a dedicar tiempo a lo verdaderamente importante. Solamente que hiciéramos esto, ya sería mucho. Otro ejemplo que ya pusimos en el primer webinar era: cojan una libreta y dediquen cada día 20 minutos, un cuarto de hora de su tiempo a pensar dónde estoy, a qué puedo dedicar tiempo, cuál es la mirada que tengo, cuál es el encargo. Porque si se dedican tiempo a ustedes, que normalmente no lo hacemos, y dedicamos un tiempo distinto con nuestros equipos, seguro que de ahí estiramos un hilo y seguro que de ahí salen nuevas prioridades. Muchas gracias. Ahora voy a intentar resumir una pregunta que ha salido mucho, que es desde el ámbito: yo no soy directivo, yo soy educador. ¿Cómo hago más allá para incorporar esta transformación? ¿Cómo hago más allá de intentar hacer mejores prácticas en mi aula para poder colaborar en esa transformación cuando yo simplemente soy educador y no tengo ninguna capacidad de decisión a nivel organizacional? Quizá Mariana nos podría contestar. Sí, es una pregunta muy interesante, muchas gracias. Creo que una manera de aportar desde el rol de educador es ir ejercitando en las nuevas metodologías, porque estas metodologías tarde o temprano las vamos a tener que incorporar. Por lo tanto, no está mal y no hará ningún daño, digamos, ir investigando. Si un educador está aquí en este webinar, significa que es curioso, que tiene ganas de hacer experiencias innovadoras, que está preocupado por el cambio educativo. Por lo tanto, eso no lo vamos a dejar quieto. Vamos a explorar, vamos a investigar qué opciones metodológicas podemos incorporar para el nivel que tienen mis alumnos. Podemos juntarnos con otro compañero o compañera docente y hacer experiencias y proponer a la dirección hacer experiencias de codocencia o hacer experiencias en alguna metodología que nos pueda interesar. Todo esto, irlo registrando, ir reflexionando e ir compartiendo con las direcciones, porque todas estas experiencias luego nos van a servir para ir tomando decisiones y para profundizar los cambios a nivel más amplio de la institución. Muchas gracias, Mariana. Bien, ahora otra muy interesante en cuanto a, claro, ¿cómo convencemos a los educadores y a las personas de nuestra escuela que se unan a este cambio? Y precisamente en este momento donde no estamos físicamente juntos. Bien, a mí esta pregunta me parece muy interesante por una cuestión, ¿no? Primero, la palabra convencer a mí no me acaba de convencer, si me permiten el juego, porque viene del latín vincere, convincere, que quiere decir vencer. Y nosotros no queremos vencerles, no queremos imponer el cambio, nosotros queremos desarrollar el cambio. Por eso, en el webinar hemos hablado de la necesidad de hacer procesos participativos, de movilizar al conjunto de la comunidad educativa, alumnos, profesores, familias, alrededor de la idea de la necesidad del cambio. Hemos de hablar del cambio. Hoy ya nadie se puede negar a hablar del cambio. El coronavirus nos ha cambiado. Entonces, hoy más que nunca podemos abrir debates diciendo: ¿y qué estamos aprendiendo del cambio? ¿Y qué ha significado? ¿Y qué podríamos incorporar? ¿Y cómo? Y este debate, esta reflexión, es la que abre la puerta a movilizarse. Es la que abre la mente a las posibilidades del cambio. Y entonces, en el debate, en la reflexión, en la conversación, en el proceso participativo, podemos llegar a convencer, ahora sí, pero de otra forma. Muchas gracias, Xavier. Otra pregunta que ahora también
Dicen que en la sesión, en el webinar pasado apuntamos que igual dábamos alguna pista en cuanto a cómo trabajar y compartir esta transformación desde las administraciones. Nos preguntan varios, ¿cómo podemos implementar esta metodología del proceso de cambio que hoy hemos propuesto, estas líneas de cambio, en un sistema educativo, desde la administración, desde más allá de la escuela? Bien, esta pregunta es compleja también. Vamos a ver, en el siglo pasado pensábamos que la educación cambiaría porque se aprobaría una nueva ley. Y siempre estábamos pensando que la educación se transformaría desde arriba. Hoy, en pleno siglo XXI y que con el coronavirus en medio de todos nosotros, nos hemos dado cuenta más que nunca que la transformación de la educación ya no depende de un agente, depende de todos. Los centros, los profesores, los directivos tenemos autonomía para decidir pequeñas, medianas o grandes cosas que significan transformaciones importantes. Claro que no lo podemos hacer contra la administración, pero es que la administración en general en todo el mundo está también muy interesada en estas experiencias de cambio. Y por tanto, ella puede fomentar, buscar, observar, facilitar. Y en la medida que uno lo hace y en la medida que la administración lo quiere, los sistemas, los ecosistemas complejos de cambiar empiezan a moverse. E inician también un proceso de transformación y cambio. De esto hay experiencias en muchos países en los que ya se observa que las transformaciones y cambios no vienen ni de arriba ni de abajo, vienen de una unión de arriba a abajo y de muchos agentes, porque transformar un sistema educativo es muy complejo. Pero cada uno, desde su espacio, desde su autonomía, desde su capacidad, puede hacer muchas cosas para empezar el cambio. Muchas gracias, Javier. Bien, ahora una pregunta referente a esa idea que habéis lanzado del prototipo. Si el prototipo, como habéis dicho, lo hacemos en un curso o en un ciclo, ¿qué pasa con el resto de la escuela? ¿Tenemos escuelas distintas, ritmos distintos? ¿Cómo funciona esto? Bien, efectivamente, sí. El prototipo implica que vamos a trabajar con la escuela a dos ritmos diferentes. En un nivel o en lo que abarque el prototipo, vamos a trabajar intensamente en poner todos estos elementos en marcha y vamos a tener paralelamente en el resto de la escuela funcionando de otra manera. No quiere decir que el resto de la escuela tenga que funcionar exactamente igual que antes, porque también podemos ir incorporando algunas líneas transversales, algunas microexperiencias para ir aproximando al resto de la escuela a lo que es la transformación. Pero la idea del prototipo en sí es focalizarlo en un nivel o dos niveles, o máximo 3 niveles, para poder realmente concentrar toda la energía en esos niveles y poder realmente analizar, reflexionar y aprender para luego expandir mi experiencia. Así que sí, el prototipo implica esto. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Bien, otra pregunta y ahora relacionado con la evaluación de impacto. Claro, dice, la evaluación de impacto, el impacto no lo vemos, no lo podemos palpar. ¿Cómo se hace una evaluación de impacto? ¿Cómo podemos llegar a formalizar ese seguimiento de los impactos? Bien, la evaluación de impacto es muy innovadora en el panorama internacional, pero ya hay experiencias, ya hemos hecho, lógicamente, evaluaciones de impacto en los años anteriores y estamos realizando evaluaciones de impacto. En primer lugar, hay que entender que el prototipo tiene que estar en aula, tiene que estar funcionando y tiene que estar funcionando un mínimo de 2 años. Porque los impactos no se pueden ver día a día, ni mes a mes, ni evaluación a evaluación. Estamos hablando de impactos en la persona, de impactos en el alumno, en el perfil del egresado, en los rasgos. Y por tanto esto requiere un poco de tiempo. Pasados estos 2 años, mediante técnicas cualitativas y cuantitativas y con grupo control, por ejemplo,
mediante entrevistas, mediante test, se puede a nivel de cohorte observar qué impactos estamos realizando respecto de aquellos impactos que queríamos, que habíamos dicho, que habíamos declarado, que era nuestra hipótesis que deseábamos realizar. Una vez hecha esta evaluación de impacto, nos da una información preciosa, porque en algunos habremos conseguido los objetivos, en otros no, y nos servirá para ir reflexionando en un proceso real de mejora continua para acercarnos a los impactos, a los rasgos, en definitiva, a una educación integral al perfil del egresado. Muchas gracias, Javier. Ahora una pregunta que quizás está en la cabeza de muchos. Bien, ¿y cómo vamos a responder después de esta etapa? Después de este confinamiento, ¿realmente qué haremos? ¿Cómo reaccionaremos? ¿Volveremos a lo de antes? ¿Cómo nos preparamos? Bien, yo creo que a lo largo del webinar lo hemos estado diciendo. Nuestra idea básica, si ahora no empezamos a dedicar tiempo, hoy, ahora, esta semana, la próxima, a ver qué aprendizajes hemos hecho como docentes, a anclarlos, a ver qué queremos llevarnos y arrastrar a la nueva educación presencial, cuando llegue esta situación de volver a una cierta, nueva, distinta presencialidad, va a ser tan complejo que no nos va a quedar más que volver a hacer lo que ya teníamos. Esto es evidente, ha pasado en muchas crisis anteriores. De ahí nuestra insistencia. No hay que posponerlo, es ahora, es ahora. Empecemos a hacer reuniones especiales para esto, empecemos a agrupar a docentes voluntarios o de un curso, empecemos a hablar con ellos, a dedicarle tiempo. Ya llevamos 5 o 6 semanas de enseñanza remota de emergencia y nos quedan como mínimo 6 más, o 7 u 8. Ya hemos pasado esta primera ola hiperactiva. ¿Por qué no paramos un poco? Nos lo agradecerán todos, los docentes, los alumnos, las familias, y dedicamos tiempo a anticipar este futuro que deseamos. Muy bien, muchas gracias, Javier. Y ahora una pregunta enfocada a los alumnos. Estos cambios también apuntan, ¿no?, a los alumnos, no solo al rol del docente, sino al papel del alumno. ¿Qué metodología recomendamos en general para realmente conducir a los alumnos hacia ese cambio? ¿Qué herramientas? Que es más conducirles no desde el miedo a lo nuevo, sino acompañarlos. ¿Qué herramientas utilizamos para introducir al alumno en ese cambio? Igual, Mariana. Sí. Nosotros, para acompañar al alumno, también tenemos que pensar que no solamente vamos a pensar o aplicar metodologías de aulas, sino también algunas otras herramientas. Por ejemplo, la libreta de reflexión que nosotros les recomendábamos, que recomendabas tú, Junquera, en el primer webinar, es una herramienta muy valiosa que también la podemos utilizar con los alumnos. Los alumnos están acostumbrados al sistema que ya tienen. Así también es que les costó pasar, como a nosotros, les costó pasar del sistema que teníamos presencial al virtual. Por lo tanto, cuando les propongamos un cambio, también les va a costar adaptarse. Siempre los cambios cuestan. Por lo tanto, además de las metodologías concretas, ¿sí?, a nivel pedagógico, que eso va a depender de las edades de los diferentes alumnos, también tenemos que pensar en herramientas de reflexión y explicarles a los alumnos realmente el porqué del cambio, no al nivel que le explicaríamos a un educador o a una familia, pero sí para que ellos entiendan por qué estamos realizando estos cambios y cómo los van a beneficiar de forma concreta. Xavier. Sí, yo quería complementar esta explicación que nos daba Mariana con algún ejemplo concreto. Fíjense, yo estoy oyendo a muchos docentes en estos momentos de enseñanza remota de emergencia que el alumno tiene que ser mucho más autónomo ahora, porque claro, con este sistema el alumno es el que tiene que autoorganizarse, ver las tareas que tiene que hacer, cómo las tiene que hacer.
¿Vamos a consolidar esta autonomía del alumno? ¿O cuando volvamos a la nueva situación presencial le diremos, no, ahora usted ya no tiene que ser autónomo, tiene que continuar como antes, haciendo exactamente lo que el profesor le diga en cada momento? Bueno, pues esto es un cambio metodológico importantísimo. O la reflexión que muchos profesores están haciendo ahora sobre la sincronía y asincronía. Claro, en el sistema presencial la sincronía es doy clase y la asincronía son las tareas que les mando a casa. Bueno, pero ahora esto ha cambiado, porque hay momentos en que sincrónicamente todo el grupo aula estamos juntos, pero nosotros podemos hacer no solamente que los alumnos asincrónicamente hagan tareas repetitivas, podemos hacer muchas otras cosas. Ahí estamos introduciendo cambios metodológicos importantes. Y evidentemente, pues metodologías de trabajo en grupos, de plantear pequeños proyectos, son muchas cosas las que podemos hacer y experimentar ahora. Muchas gracias, Xavier. Y ahora una pregunta nos lanzan sobre las familias. Habéis dicho que este cambio es el cambio de toda la escuela, con lo cual abarca a todos los agentes. ¿Cómo incorporamos a las familias en este proceso de cambio, en esta nueva mirada y en estas nuevas estrategias? Porque ahora están acostumbrados a otra cosa. Bien, lo primero, las familias ya están dentro. O sea, las familias están con los niños en casa, con las tareas de los niños en casa, teletrabajando en una situación que no habíamos vivido nunca. Por tanto, ya están metidos en el proceso de transformación y cambio. Y hemos de establecer diálogo con las familias porque ellas también reflexionan. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto de la enseñanza ahora remota, de emergencia? ¿Volveremos a lo mismo que estaba? ¿Volveremos a algo distinto? Esto las familias ya lo están dialogando. Nosotros hemos de intervenir en este diálogo. Podemos enviar cartas, podemos hablar con los representantes, podemos ya empezar este diálogo porque ellas han de ser parte importante de esta transformación y de este cambio. Sin ellas no se podrá hacer y con ellas podemos llegar muy lejos. Muchas gracias, Xavier. Solo la última pregunta, hay muchas preguntas, pero no las podemos incorporar todas. Solo la última pregunta. Como directivo, ¿qué hago para convencer a esos equipos que realmente cuesta convencer para el cambio? ¿Y qué herramientas o qué estrategias nos dicen para ir cambiando esa cultura? Son dos preguntas, entonces contestar o la de una u otra, nos hacen las dos. Quizá la de la cultura. ¿Cómo vamos cambiando poco a poco esa cultura? Bueno, podemos contestar las dos. Pues las dos. Yo empiezo con una y tú, Mariana, luego sigues si quieres. Bien, yo insisto que la palabra convencer tendríamos que retirarla de nuestro lenguaje. Animar, debatir, reflexionar, actuar, revisar lo que hacemos, preguntarnos, bucear en nuestra vocación. ¿Por qué soy docente? ¿Qué significa ser docente para estos chicos y chicas? ¿Cómo podemos ayudar a estos chicos y chicas a vivir en un mundo incierto, a mirar hacia el 2040? Esto es la mejor forma de poder hablar con los docentes, todos, los que se apuntan rápidamente, los que no se apuntan y los que no saben aún. Pero claro, esto tiene un problema, necesita tiempo. Y ya volvemos al tema de siempre, no tengo tiempo. Pues si no tenemos tiempo, no podemos vencer, no podemos convencer. Necesitaremos tiempo para hablar, para reflexionar, para compartir, para ver cómo anclamos los aprendizajes. Por tanto, tiempo. Y encargo, ¿cuál es mi encargo? ¿Hacer que los profesores hagan cosas o hablar con ellos para que reflexionen más? Encargo. Tiempo.
proceso, participación, movilización, debate, diálogo, reflexión. ¿Convencer? No. Bien. Mariana. También agregar, gracias Xavier, también agregar que una cosa de la que nos estamos dando cuenta ahora y que es muy importante es que todos los docentes en general hemos respondido muy bien a esta crisis y nos hemos puesto a trabajar rápidamente para aprender las herramientas técnicas que nos faltaban y para adaptarnos a las nuevas maneras de trabajar. Y cuando han habido problemas o los momentos en los que los equipos docentes se vieron más tensionados, más estresados, más preocupados, fue cuando realmente no tenían claro los criterios, qué se esperaba de ellos, ¿no? Lo que decía Xavier, ¿cuál es mi encargo? ¿Qué tengo que hacer? No fue el problema el ponernos a dar clases virtuales porque no sepamos la técnica se aprendió rápido, ¿sí? O por lo menos herramientas para poder salir del paso, los docentes se pusieron a trabajar y lo hicieron. Entonces, pensemos que cuanto más claro tengamos lo que le vamos a pedir a los docentes, que les permitamos también participar, que también fue algo muy interesante que sucedió en este tiempo, ¿sí? Los docentes fueron también muy partícipes de las soluciones que se implementaron ahora, en este tiempo. Por lo tanto, autonomía, participación y aclarar muy bien qué se espera de los docentes, ¿sí? Tenemos que evaluar como antes, pero hacer cosas diferentes. Tenemos que hacer actividades tal cual lo hacíamos antes. Tenemos que dar clases la misma cantidad de horas. Entonces, con algunos criterios, todo ese nivel de tensión bajó sustancialmente y pudimos ponernos a trabajar con otro nivel de confianza y de tranquilidad. Muy bien. Muchas gracias, Mariana y Xavier. Bien, son las 7, casi 10. Vamos a ir cerrando el webinar porque decimos que es 1 hora y en eso vamos a ser estrictos. Bien, entonces, en nombre de todo el equipo de Reimagine Education Lab, muchas gracias por habernos acompañado en estos 3 webinars. Algunos de ustedes han preguntado por el chat, ¿y ahora qué? Bueno, pues ¿y ahora qué? Si ustedes contestan esa encuesta que les vamos a pasar, pues si nos dan ideas, lo que está claro es que saldrán otras cosas y volveremos a encontrarnos. Deseamos francamente y de verdad y de corazón que les hayamos podido en nuestro compartir ayudar, inspirar y poder mirar este momento presente desde otra perspectiva, compartir lo que somos, compartir lo que nos apasiona, que es este cambio educativo, porque nuestros alumnos y este mundo necesita que la escuela sea distinta. Y esta escuela va a ser distinta porque cada uno de nosotros y cada uno de ustedes nos ponemos manos a la obra. Depende de nosotros, de nadie más, ni de las administraciones que nos van a ayudar o no, no sé, pero de nosotros depende. Muchas gracias y nos encontramos en otros espacios, en otros momentos y esperemos que les hayamos ayudado. Encontrarán a las 24 o 48 horas el vídeo de este webinar en la web y en las redes y les deseamos una buena tarde, un buen día y hasta la próxima. Muchísimas gracias por acompañarnos.